La bendición de Dios sea contigo, la misericordia del Padre sea contigo. Declaro sobre tu casa en esta hermosa tarde, en este hermoso día que Dios nos regala, que la nube de Shekinah, esa nube que estuvo con el pueblo de Dios, está contigo como pueblo escogido, que no se apartará ni de día ni de noche. Así que vamos al tema. Recibe un abrazo y bendiciones de tu pastora Mayra Carabobo Morales. El tema del día de hoy es el lenguaje de un embajador de Jesucristo. Y la palabra del Señor nos enseña de manera eficaz en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿En dónde está? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hemos leído en revistas donde hay más de 3,000, 5,000 idiomas: el inglés, el español, dialectos y muchas otras cuestiones. Y cada quien habla el lenguaje donde él nació. Tú naciste en el reino de los cielos, por consiguiente tienes el lenguaje del reino de los cielos. Y dice la palabra en San Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú no eres bastardo, tú no eres primo hermano de Dios, tú eres un hijo del Dios viviente, del Dios creador, del Dios todopoderoso, el Dios del escuadrón de Israel. Así que en el nombre de Jesús, yo te pido que empieces a creer y a retomar y a volver a equiparte de ese lenguaje de Dios. ¿Cuál es el peligro que existe en estos tiempos? Que por cuanto vivimos en este mundo, empezamos a hablar el lenguaje de el mundo coloquial, empezamos a hablar el lenguaje ordinario, el lenguaje común, y se nos olvida que tenemos que hablar un lenguaje del cielo, ese lenguaje que es a través de la fe, ese lenguaje que es llamar las cosas que no son como si fuesen. Aquello que estaba muerto, tú le ordenas en el nombre de Jesús que resucite por el poder y la unción del Espíritu de Dios. Que allí donde no había amor, empieza a renacer el amor. Que aún los desiertos empiezan a florecer por cuanto tú empiezas a hablar un lenguaje de reino. Que esos negocios que estaban paralizados vuelven a encenderse, vuelven a caminar, pero aún con más potencia, con más energía. Pero es necesario que tú le hables en el nombre de Jesús. El lenguaje del reino habla y dice: yo soy un creador de ideas y de negocios creativos. Pero eso solamente lo hace una persona que tiene lenguaje de fe. Qué difícil es hablar con una persona que dice conocer de Dios o saber de Dios y habla como si fuera una gente común, ordinaria. Es necesario, me decía el Padre, regresar a ese encuentro, a esa atmósfera, hablar de manera profética las cosas que no son como si fuesen y llegar al altar. Que tu oración empiece a ser determinante, que tu oración empiece a ser como esa oración, ¿verdad?, de Ana, esa oración que hablaba con gemidos, pero hablaba con fe, que hablaba con determinación. Necesitamos volver a ser como Abraham, un hombre de fe que esperaba su heredad. Lo veían sus ojos espirituales, esa heredad. Necesitamos ser como en los tiempos de Josué, esos tiempos donde él ya veía las murallas derribadas. ¿Qué cosa no estás viendo en estos tiempos? ¿Ves quietud? ¿Ves que no avanzas? Pero en el espíritu necesitas incubar algo y empezar a hablar lo que no es como si fuese. Necesitamos hablar lo que Dios quiere escuchar como hijos de Dios. Para ser hijos de Dios y hablar el lenguaje de parte del cielo, necesitamos creerlo. Yo declaro sobre tu vida ahí donde estás un manto revelador de un lenguaje de Dios, de un lenguaje del Hijo del Dios viviente. Que hablabas miedo, ahora vas a hablar valentía. Tú que hablabas pobreza y que veías escasez, que empiezas a hablar abundancia. Tú que veías desamor en tu hogar,
empiezas a hablar amor en el nombre de Jesús. Ese nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Que Dios te bendiga y que el manto de sabiduría y de lenguaje del cielo sea sobre tu casa, sobre tu simiente y tu descendencia. Te saluda y te bendice tu amiga, la pastora Mayra Carabeo.